Shabbat Shalom, familia, bendiciones, que el Eterno los bendiga y los guarde. Bienvenidos a otra enseñanza, la siguiente porción que tenemos para esta semana, en la cual, mejor dicho, el Eterno nos instruyó en esta semana, y hoy, en el día de Shabbat, el día del Señor, el día apartado para Él, la traemos para ustedes. En relación a la enseñanza de esta semana, vamos a estar hablando acerca de, o una continuación, mejor dicho, de lo que enseñamos la porción pasada, acerca de los sacrificios, los diferentes tipos de sacrificios, de ofrendas que se presentaban en el tabernáculo por distintos motivos. Lo vamos a estar repasando nuevamente y también ampliando en relación a la porción de esta semana. Bienvenidos entonces. Quiero recordarles también que cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, puedan dejarlos en los comentarios. Si tal vez no la respondemos al momento de la enseñanza o en medio de la enseñanza y queda esa duda, la puede dejar en los comentarios, que lo vamos a estar respondiendo. Entonces, en esta oportunidad tenemos la porción número 25, que tiene por nombre Tzad, ordena, y comprende el libro de Levítico capítulo 6, versículo 8 al capítulo 8, verso 36. Entonces, damos inicio a la porción de esta semana. Bendiciones, Shabbat Shalom para todos. Gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros cada semana la porción correspondiente a la Torah del Eterno Dios, a la Parashá y a lo que comprende estudiar cada semana. Como bien ya lo mencionó mi esposo, pues ya vamos a ver en Levíticos qué porción nos corresponde estudiar hoy. Y antes de comenzar, antes de iniciar, quiero hacer un comentario y quiero hacer una acotación, ya que la semana anterior, en la primera enseñanza, en la primera parasha del libro de Levítico, la cual se tituló Vaikra, estuvimos estudiando un poco acerca de los holocaustos, también estudiamos acerca de las ofrendas, de lo que eran las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado. Pero esta serie de enseñanzas o esta serie de instrucciones que vimos en la semana anterior fueron sobre esas ofrendas, pero para el pueblo en general. Vemos que en cada una de estas instrucciones que el Eterno le iba dando a Moisés, él le decía que le dijera a los hijos de Israel, que le instruyera al pueblo de Israel. Pero hay algo muy particular que vamos a estar viendo en esta enseñanza del día de hoy, y es que va más específica, va más hacia los sacerdotes, va más dedicada, por decir, o identificada a lo que es los sacerdotes. Y esto nos hace ver algo muy hermoso acá, y es que el Padre Eterno nos enseña a nosotros como ministerio, o nos habla como ministerio, nos instruye como ministerio, pero también lo hace individualmente y como persona, como hijos del Dios eterno. Entonces, la semana anterior vimos cómo el Eterno le daba esas instrucciones a Moisés, como ese canal, como ese instrumento para que él instruyera al pueblo y ellos entendieran y supieran cómo hacer y cómo llevar cada una de las ofrendas. Pero en este punto entonces vamos a estar viendo que le habla el Eterno a los sacerdotes, que le habla el Eterno directamente a los sacerdotes. Y esto fue lo que me llamó más la atención de esta enseñanza, ver este punto de vista, ver esta perspectiva que nosotros tenemos que entender y que nosotros también tenemos que tomar como ejemplo. Que está muy bien que el Eterno nos convoque como pueblo, que el Eterno nos convoca como congregación para celebrar una festividad, para cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Él nos convoca como ministerio, pero entender también que somos hijos del Dios eterno y que Él nos va a convocar como sacerdotes, como hijos suyos, como individualmente como persona. Entonces, que nosotros podamos ver esta diferencia y entender que hay diferentes formas de buscar al eterno Dios. Podemos hacerlo con esas personas que están en nuestra congregación, que son nuestros amigos, que están cercanos a nosotros, pero que el Padre también necesita
que nosotros busquemos de Él individualmente, que nosotros busquemos de Él como hijos del eterno Dios, ya de una manera más íntima y más personal. Quiero también mencionar algo acá porque se va a estar haciendo mención, o vamos a estar viendo también en esta enseñanza, algo que el eterno Dios les hace énfasis también a los sacerdotes acerca de mantener el fuego encendido, de mantener ese altar encendido. Y esta enseñanza también nos habla acerca de la adoración. Y la adoración entonces es esa expectativa y es mi enfoque en el Dios eterno. Entonces en esta enseñanza tenemos que entender que somos un altar de adoración viviente al Dios eterno, que debemos mantenernos cada día con ese fuego encendido, que debemos mantener cada día ese altar encendido y que nuestro principal enfoque debe ser nuestro Padre eterno. En la adoración también nosotros tenemos respuesta a través de la búsqueda que nosotros estamos teniendo en ese momento. Muchas veces tenemos muchas interrogantes, muchas veces tenemos muchas preguntas, muchas expectativas, pero todo esto nosotros lo vamos a aclarar a través de la adoración, a través de ese tiempo de intimidad que nosotros podamos tener con nuestro Padre. Y la adoración es un fluir con Él y no un esfuerzo religioso. Tenemos que dejar de ver entonces este tema de la intimidad, este tema de la adoración con el Dios eterno como algo religioso. La adoración, ese tiempo de intimidad con el Padre, es ese tiempo que nosotros apartamos, es ese tiempo que nosotros entregamos para Él, para que Él pueda darnos sus diseños, para que Él pueda revelarnos lo que Él está haciendo en este tiempo, lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, este es un enfoque muy importante acá en la enseñanza, el tema de la adoración y el tema de nuestra búsqueda personal con el Dios eterno, este tema de buscar de Él, de indagar en el Dios eterno y de saber y de entender qué tiene Él para mi vida en este tiempo. Y quiero leer lo que dice Primera de Pedro 2:9, dice: porque vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces el ejercicio de nuestro sacerdocio, es decir, nuestra adoración como estilo de vida, establece el gobierno de nuestro Padre en nuestras familias, ciudades y naciones. Entonces entendemos que somos ese real sacerdocio que el eterno Dios ha levantado y que a través de nuestra adoración como un estilo de vida, entonces nosotros vamos a poder establecer el gobierno de nuestro Padre en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación y a través de esa circunstancia por la cual yo esté pasando. Entonces es importante tener esto claro antes de empezar a leer y a estudiar lo que es esta primera porción de lo que abarca la enseñanza de Levíticos 6:8 de esta semana. Entender que somos esos sacerdotes, entender que somos ese punto de contacto entre el cielo y la tierra, que el Padre nos ha posicionado en este lugar. Entender por qué estoy aquí hoy. ¿Cuál es el propósito del eterno Dios para mi vida el día de hoy? ¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy desarrollando en este momento? Todas esas cosas, porque somos ese punto de contacto entre el cielo y la tierra y a través de nosotros, pues el Dios eterno podrá impartir también a otro lo que Él quiera impartir. Dicho esto, entonces les invito a que podamos ubicarnos en el capítulo 6 del libro de Levítico y vamos a iniciar desde el verso 8 que comienza esta enseñanza. En este primer episodio vamos a ver las normas acerca del holocausto y esto es lo que le habla el eterno a Moisés y le manda a que él pueda decirle a Aarón y a sus hijos. Dice que estas normas para el holocausto debían de ser de la siguiente manera: permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. Vamos a estar muy pendientes acá
en estos versos lo que el Eterno nos quiere transmitir, y por eso quise resaltar algunas palabras porque es fundamental entender esto. Entonces dice que debía de permanecer ardiendo toda la noche hasta la mañana, y hace la aclaratoria que el fuego del altar debía de mantenerse ardiendo. Luego dice que el sacerdote debía de colocarse sus vestiduras de lino, y cuando el fuego hubiera consumido todo el holocausto, debía de apartar las cenizas y ponerlas junto al altar. Entonces el sacerdote debía de colocarse sus vestiduras santas, sus vestiduras consagradas de lino, para él entonces poder apartar estas cenizas y colocarlas junto al altar. Pero luego de esto dice que el sacerdote nuevamente debía de quitarse esas vestiduras santas y revestirse de otras vestiduras, y allí debía sacar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. Dice nuevamente, el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y luego el sacerdote pondría leña, o debía de poner leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Entonces vemos cómo entre el verso 8 y el verso 13 nos hace énfasis, y vemos repetidamente en 3 oportunidades que dice que el fuego sobre el altar debía de permanecer encendido y no debía apagarse. Los sacerdotes entonces estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. Eran los sacerdotes los encargados de velar porque el fuego no se apagara y porque siempre estuviera ese altar encendido. Y esto me enseña y me deja ver a mí que la Torá también repite esto con énfasis acerca del altar. Entonces este primer episodio nos habla acerca del altar, nos habla acerca del fuego y nos habla acerca de la importancia de mantener el altar encendido. Y al momento de estudiar esta palabra, al momento de escudriñar esta palabra, nosotros entendemos que nosotros somos ese altar que el eterno Dios necesita que permanezca encendido siempre, pero también somos los sacerdotes que debemos de velar para que ese altar permanezca encendido. Así que es nuestra responsabilidad que nuestro altar siempre permanezca encendido para el eterno, y como lo dice acá estos versículos, que nunca se apague. ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto? ¿Cómo nosotros, o cuál es esa leña que nosotros vamos a colocar cada día para mantener nuestro altar encendido? Pues es precisamente la búsqueda al eterno Dios, la adoración, la intercesión, el estudio de la palabra, el estudio de la Torá. Todas estas formas que nosotros tengamos de buscar al eterno Dios, de escudriñar su palabra, de conocer su palabra, que su palabra me sea revelada, ese tiempo de intimidad con Él, es esa leña que nosotros estamos aportando para que nuestro altar permanezca encendido para siempre. El fuego es un elemento importante para los sacrificios del primer pacto. El fuego en el altar de las ofrendas fue un regalo divino, habiendo sido encendido originalmente por el mismo Eterno. Lo vemos en Levíticos 9:24, que dice: y de la presencia del Eterno salió fuego, consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Esto lo vamos a estar viendo un poco más detalladamente en la siguiente enseñanza. Ahora, viéndonos nosotros desde ese punto de vista como ese altar, como lo hemos venido viendo y como lo hemos venido planteando, que somos ese altar para el eterno Dios, que provoca entonces también el fuego en nosotros. El fuego nos purifica, el fuego consume todo lo que sea parte de la vieja naturaleza en nosotros. El fuego también prueba nuestras obras, es decir, la intención de nuestro corazón. Entonces, ese combustible para nosotros mantener ese fuego encendido es la Torá del eterno Dios, es la búsqueda, es la intimidad que nosotros podamos tener día a día con el Padre. Nosotros siempre proclamamos que el eterno Dios nos alinee con su palabra, que el eterno Dios nos alinee con su Torá, pues para que nosotros podamos ser cada día alineados con la palabra del eterno Dios,
debemos de tener ese tiempo y debemos de permitir que Él pueda alinearnos a través de ese tiempo de búsqueda y de ese tiempo de intimidad. A través de esto, entonces, permitimos que el fuego del Eterno pueda alinearnos, pueda purificarnos, pueda sacar de nuestra vida toda aquella cosa que sea parte de esa vieja naturaleza, y que podamos nosotros entonces cada día poder ver, poder cumplir lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Veamos también que dice 1 Corintios 3, verso 11 al 13, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego provocará la clase de obra de cada uno. Y como bien lo dice esta frase que pueden ver acá: mantengamos el altar encendido. Y creo que es muy importante también, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, ahorita específicamente, todo el mundo, todas las naciones están pasando por un proceso, ya todos sabemos en relación a qué se trata, y en las noticias se dicen muchas cosas, oímos una cosa por un lado, una cosa por otro lado, pero nuestro enfoque debe estar en Yeshua, nuestro enfoque debe estar en el Padre. Así que lo primordial que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, antes que escuchar cualquier noticia, antes que ver lo que otros puedan decir, vamos nosotros a buscar la agenda del Padre para este tiempo y saber y entender qué es lo que el Dios eterno quiere hablarnos para nosotros en este tiempo. Sabemos que estamos en un tiempo clave, que se están moviendo muchas piezas, pero tenemos nosotros que entender qué está haciendo el eterno Dios, qué nos está hablando el eterno Dios, qué nos quiere hablar Él y qué quiere el Padre que nosotros hagamos y cómo debemos reaccionar. Entonces, pueblo de Dios, tú que me estás viendo en este tiempo clave, en este tiempo específico, no nos desviemos por lo que digan las noticias, no nos desviemos por lo que otros digan, no nos desviemos por lo que el enemigo quizás quiera traer para distraernos. Mantengamos nuestro altar encendido, seamos esos sacerdotes que el Padre ha levantado para poder escuchar su voz, para saber qué me está hablando Él en este tiempo, para saber qué quiere Él, que nosotros podamos transmitir también a mucho pueblo de Dios que no conoce del Padre, que no su fe no está sentada en la palabra, en la Torá del eterno Dios, y quizás en este momento están atribulados. Pues el Padre eterno nos va a utilizar a nosotros en este tiempo para hacer esa respuesta para otros, para hacer esa palabra que nosotros podamos llevar a otras personas, pero tenemos que mantener nuestro altar encendido. Aprovechemos todos estos días, aprovechemos todo este tiempo para, a través de diferentes maneras, pues buscar palabra del Dios eterno, buscar respuesta del Dios eterno. Sabemos que muchos ministros del Padre pues también se levantan en este tiempo para transmitir palabra del Dios eterno, para transmitir Torá del Dios eterno. Así que estamos juntos porque el Eterno está levantando, su pueblo está levantando a Efraín, para que todos podamos hablar un mismo lenguaje, para que todos podamos transmitir una misma palabra, para que estemos todos en unidad, en orden y en acuerdo a lo que el Padre nos está transmitiendo en este tiempo. Bien, el siguiente episodio y lo que nos habla las Escrituras en esta enseñanza de Levíticos es acerca de las normas de la oblación. Y nos enseña la palabra que de la siguiente manera. Dice que los hijos de Aarón deberán ofrecer ante el Eterno frente al altar, deberían ofrecerla. Y se tomará de ella un puñado de flor de harina y de aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda. Y debía arder sobre el altar por memorial en olor grato al Eterno. Dice que lo sobrante de esto lo comerá Aarón y sus hijos sin levadura, se comerá en un lugar santo. Luego de esto
Le he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, ya que es cosa santísima, y todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ellas. Y esto debía ser estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Veamos entonces, de una manera más resumida, cuáles eran las condiciones de esta ofrenda vegetal. Primero, solo los hijos de Aarón la podían ofrecer. Segundo, una parte era quemada como incienso, como olor grato al Eterno. Número 3, nunca podía llevar levadura, ya que la levadura era símbolo del pecado. Número 4, la ofrenda restante solo la podían comer los hijos de Aarón y en el atrio de reunión, nunca fuera del campamento, porque era cosa santa. Y número 5, la ofrenda santificaba a quien la tocaba, como dice el verso 18, todo varón de entre los hijos de Aarón la podrá comer, ya que es estatuto perpetuo por vuestras generaciones respecto a los sacrificios ígneos al Eterno. Todo lo que toque en ella quedará consagrado, dice la Escritura. Entonces, la ofrenda de oblación u ofrenda vegetal era una ofrenda de olor grato y en ella no había derramamiento de sangre, y su propósito era mostrar honor y respeto a Dios en la adoración. Un aspecto importante que se resalta en cuanto a las normas de oblación es el siguiente: le he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas, nos enseña la Escritura. Es decir, que los sacerdotes estaban en un servicio constante en el tabernáculo. Y esta porción me habla que todo servicio al Dios eterno tiene una recompensa. Entonces, esto también quise resaltarlo acá. Todo servicio al eterno Dios tiene una recompensa, pero tenemos que verlo desde un buen punto de vista, tenemos que verlo desde el lado positivo, porque nosotros también entonces servimos al Dios eterno, hacemos cosas para el Dios eterno, pero no tenemos que enfatizarnos en lo que yo voy a recibir por lo que estoy sirviendo, sino en servir por gratitud, en servir por amor, en hacer las cosas para el Padre, porque le amo, porque quiero hacerlo como una ofrenda que suba con un olor grato, con un olor fragante a la presencia del eterno Dios, y no simplemente enfocarme en lo que voy a recibir por lo que estoy haciendo. Cuando nosotros servimos de esta manera al eterno Dios, cuando nosotros servimos desinteresadamente al eterno Dios, cuando lo hacemos por amor a Él, por amor a lo que estamos haciendo, por amor a la obra, entonces el eterno Dios también nos va a recompensar por esto, nos va a recompensar por ese servicio que nosotros estamos dando. Entonces podemos ver acá en la Escritura que los sacerdotes también recibían una porción de esto y eran recompensados también por ese servicio que ellos brindaban. En 1 Corintios 9:13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario, y los que sirven al altar participan del altar? Entonces, de lo que es del Padre, Él también nos provee a nosotros. En 1 Corintios 15:58 también dice: así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Eterno no es en vano. Y en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, que recompensa a cada uno según sea su obra. Y como pueden ver, una frase que me gustó mucho de nuestro amado apóstol Carlos Soto dice: quien mucho sirve, mucho ama. Y esto es lo primero que tenemos entonces que tener nosotros en cuenta y que tener pendiente. Quien mucho sirve es porque mucho ama, y como ya lo mencionamos, de una manera desinteresada, lo hacemos por amor a nuestro Eterno. Otra de las instrucciones para los sacerdotes, como ya lo leímos, es que debían comer lo sobrante pero sin la levadura. ¿Qué es la levadura? Y queremos mencionar un poco también acerca de esto. La levadura es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Entonces, así como la levadura provoca que la masa en el pan crezca, de ese mismo modo el pecado crece en una vida. Un poco de levadura afecta a toda la masa, al igual
que el pecado puede afectar una vida. Entonces esta era una de las instrucciones fundamentales que se daba a los sacerdotes en cuanto a este tipo de ofrendas vegetales. No debían tener levadura porque representaban el pecado. Bien, el siguiente episodio habla acerca de la ofrenda por la investidura de Aarón y sus hijos. Y este es un punto también importante que nos habla acá en la parashá. La ofrenda por la investidura o por la unción de Aarón y sus hijos. Dice, esta será la ofrenda de Aarón y sus hijos, la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán al Eterno el día de su respectiva unción. Entonces tenemos que entender acá, estamos hablando y nos estamos enfatizando en Aarón, en sus hijos, y nos estamos enfatizando en los sacerdotes. Ahora ellos también debían de presentar ofrendas al Eterno. Dice, ¿qué debían de presentar? La 10ª parte de un efá de flor de harina como ofrenda vegetal continua. Debían de dar la mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde. ¿Cómo debía de ser esto? En sartén sería preparada en aceite y la llevarás bien frita en pedazos, tal como la ofrenda vegetal, cocida al horno, y la ofrecerás en olor grato al Eterno. El sacerdote que entre sus hijos haya sido ungido para sucederlo habrá de ofrecerla. Y esto es un estatuto perpetuo del Eterno y será quemada totalmente. Así toda ofrenda vegetal del sacerdote no se comerá, sino que será enteramente quemada. Y este es uno de los puntos que también me llamó la atención en esta enseñanza. Lo que nos enseña este episodio que debía de hacer Aarón y sus hijos, la ofrenda que debían de presentar al momento de ese ungimiento o de esa investidura. Los sacerdotes debían quemar enteramente la ofrenda, como ya lo leímos, la mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde. Entonces esto me lleva a mí a preguntarme y a meditar un poco también qué le estamos dando al Eterno Dios en el momento de nuestra promoción. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Eterno? ¿Qué le estamos dando de manera grata? ¿Qué le estamos dando a Él? Entonces tenemos que entender también que no porque nosotros seamos pastores o porque algunos sean profetas, sean evangelistas y estén al frente de una congregación, quiere decir que no van a dar también ofrenda para el Eterno Dios. Este es un principio para cada persona, para cada hijo del pueblo del Eterno Dios, independientemente de la posición que tú tengas, independientemente del cargo que tú tengas, de la entrada que tú tengas. Tenemos que tener este principio de honra, porque es un principio de honra que establece la Escritura hacia nuestro Padre Eterno. Entonces es importante que como hijos de Dios, aprestos a recibir de sus bendiciones, cumplamos todo lo que dice su palabra. Amén. La Escritura nos enseña también acerca del diezmo. Es un principio que se establece en la palabra de Dios, pero la ofrenda, lo que yo le doy al Padre, eso yo lo doy de corazón. Eso no dice la Escritura cuándo yo tengo que dar o qué yo tengo que dar. La ofrenda es de lo que sale de la intención de mi corazón para el Dios eterno. Quiero también reforzar esto con algunos pasajes de la Escritura. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. También en el Salmo 96:8 la Escritura nos enseña: dad al Eterno la honra debida a su nombre, llevad ofrendas y entrad en sus atrios. Entonces vemos que dice el Salmo que debemos de darle al Eterno la honra debida a su nombre, debemos de honrarlo a Él con nuestras ofrendas también. Éxodo 35:29 dice: todo hombre y mujer de los hijos de Israel, ya lo estuvimos estudiando en unas enseñanzas anteriores, cuyo corazón los impulsaba a contribuir en toda la obra que el Eterno había ordenado hacer por medio de Moisés, llevaron ofrendas voluntarias al Eterno. Estas fueron las ofrendas que llevaron para la construcción del tabernáculo. Vimos que fueron ofrendas voluntarias, no fueron por obligación, no fueron por imposición. Llegó un momento en que tuvieron que decir: ya no traigan más porque ya está suficiente. De esta manera entonces nosotros tenemos que darle al Eterno Dios, y no solamente
nos enfocamos en un sentido monetario. También nosotros ofrendamos nuestro tiempo al Dios eterno, ese tiempo que nosotros tenemos de buscar de Él, de buscar de su palabra. Eso también es una ofrenda que nosotros estamos dando a nuestro Padre. Y quiero leer lo que dice Mateo 8:1-4, cuando Yeshua sana a un leproso. Dice: cuando descendió del monte lo siguieron grandes multitudes, y aquí un leproso se acercó y se postraba ante él diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante fue limpiada su lepra. Y dice el verso 4 que Yeshua le dijo: mira, no le digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés por testimonio a ellos. Entonces, ¿qué es mejor dar que recibir? Es mejor dar que recibir. Y la palabra clave en todo esto también es la honra. Cuando recibimos algo que estamos esperando, cualquier cosa, ¿qué hacemos nosotros luego de eso? Muchas veces le pedimos al Dios eterno: Padre, yo quiero una casa, yo quiero un carro, quiero un trabajo, cualquier cosa que nosotros podamos anhelar en un momento específico de nuestra vida, que nosotros queremos recibir. ¿Qué pasa y qué hacemos nosotros cuando el Dios eterno entonces nos provee esa casa, o nos da ese carro, o nos da ese trabajo que le estamos pidiendo? ¿Qué actitud tenemos nosotros en ese momento en que recibimos aquello que anhelábamos, aquello que queríamos, aquello que tanto tiempo quizás estuvimos pidiéndole al eterno Dios, y llegó un momento en que esa bendición se soltó y por fin llegó eso que estábamos esperando? ¿Cuál es nuestra actitud en ese momento? Tenemos esa actitud de honra al Dios eterno, de agradecimiento al Dios eterno, porque sabemos y entendemos que es por Él que nosotros recibimos, y que nosotros cada día nos levantamos y todo lo que tenemos es por Él, por su amor y por su misericordia. Entonces, tengamos bien presente esto, tengamos bien en cuenta esto, ser agradecidos con el Eterno, con lo que tenemos, y también cuando recibamos eso que estábamos esperando, también poder agradecer al Eterno Dios por aquello que Él me ha entregado. Bien, el último episodio, en el capítulo 6, nos habla acerca de las normas de la ofrenda por el pecado. Esto lo menciona entre el verso 24 y el verso 30. Dice la Escritura que en el lugar donde se inmola el holocausto será degollada la víctima por el pecado en presencia del Eterno, ya que es cosa santísima. Que el sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá, y en el lugar sagrado la comerá dentro del atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque en su carne quedará consagrado, dice la Escritura, pero la sangre que salpicaba en las vestiduras debía de lavarla donde había sido salpicado en un lugar santo. También nos enseña que si esta era cocida en una vasija de barro, esta vasija debía de ser quebrada, pero si era cocida en vasija de cobre, debía de ser fregada y enjuagada con agua, y todo varón de entre los sacerdotes podrá comer de ella, ya que es cosa santísima. Y algo entonces que se menciona acá es que la carne del sacrificio santificaba, pero la sangre contaminaba. Y recordemos también que lo que la Escritura nos menciona varias veces acerca de la sangre, y que no debemos de comer de esta. Lo vamos a estar viendo también en otras enseñanzas. Bien. De esta manera finaliza el capítulo número 6. Avanzamos al capítulo número 7 de esta parashá. En el capítulo 7, el primer episodio que vamos a estar viendo es las normas de la ofrenda por la culpa. Esto se menciona entre el verso 1 y el verso 10, y vemos que la instrucción que se daba era lo siguiente: que en el lugar donde se inmolaba el holocausto debían degollar a la víctima por la culpa y rociar la sangre sobre el altar en derredor. Luego debían ofrecer toda la grasa, la cola gorda y todo lo que cubría los intestinos. Luego el sacerdote dejará consumir sobre el altar como ofrenda al Eterno, ya que es ofrenda por la culpa, y todo varón de entre los sacerdotes la comerá, y se comerá en un lugar santo
santo, ya que es cosa santísima, lo repite nuevamente la Escritura. El sacerdote que presentaba el holocausto de alguno tendrá para sí mismo como sacerdote la piel del holocausto que presentó. Vemos que la ofrenda por la culpa se llevaba a cabo cuando una persona cometía una falta o pecaba por hierro, es decir, por equivocación que se comete por una ignorancia o por descuido, y también cuando le era revelada la falta que pudo haber estado cometiendo. ¿Cuáles eran entonces las situaciones en las que se realizaba la ofrenda por la culpa? Cuando se hacía un juramento de testimonio falso, cuando se entraba en el templo o comían de los sacrificios que estaban de tumá, es decir, de impureza ritual, cuando se hacía un juramento falso no intencional y si tocaban inmundicia humana. Bien, de esto nos habla entonces las ofrendas por la culpa. Era algo entonces que se hacía de manera intencional y pues había una actitud de querer reponer aquello que se había realizado. ¿Qué pasa entonces? Que nosotros también podemos ofrecer esas malas prácticas al Eterno, porque esto limita nuestro potencial. Muchas veces estamos haciendo cosas que quizás no sabemos que no están bien delante del Eterno Dios, pero yo creo que este es un tiempo propicio para que nosotros podamos entregar en el altar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que representamos al Eterno Dios, que Él pueda sacar de nuestra vida aún aquellas cosas que todavía no están alineadas a su palabra y que Él pueda fortalecer aún otras áreas en nuestra vida. La palabra es nuestro espejo. Ese tiempo de intimidad que nosotros tenemos con el Eterno es nuestro espejo para nosotros poder reflejarnos y poder hacernos ver en qué estamos bien, en qué estamos mal, en dónde estamos fallando, qué tenemos que arreglar. Así que no creamos que porque ya tenemos 5, porque tenemos 10, porque tenemos 20 años conociendo del Eterno, conociendo de su palabra, ya estamos bien, ya no tenemos nada que cambiar, ya no tenemos nada que alinear, ya yo me sé toda la Escritura, ya yo estoy limpia. No, siempre tenemos que tener esa disposición de que la palabra sea nuestro espejo, de que el tiempo de intimidad en el Eterno Dios sea nuestro reflejo, para hacernos ver nuestras circunstancias, para hacernos ver nuestra condición, no para menospreciarnos, sino para nosotros poder levantarnos y fortalecernos cada día, para nosotros poder perfeccionarnos cada día, porque siempre tenemos algo que arreglar, siempre tenemos algo que alinear. El Eterno Dios siempre tiene algo que enseñarnos. El Eterno siempre tiene una palabra para nosotros y siempre va a tener algo que enseñarnos. Así que no creamos que ya conocemos todas las Escrituras y que ya el Padre no tiene nada más que revelarme, no tiene nada más que enseñarme. No, cada día, cada puerta que el Eterno abre para nosotros, Él tiene una enseñanza específica, Él tiene una palabra específica, Él tiene algo específico para nuestras vidas en su tiempo. Y es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad el poder buscar de Él y el poder conocer y entender qué tiene Él para nosotros. Así que no creamos que ya sabemos todo y que ya no tenemos más nada que buscar, más nada que aprender. No, al contrario, cada día tenemos algo que aprender, cada día el Eterno tiene una revelación nueva, una revelación fresca que darle a su pueblo. El siguiente episodio nos habla acerca de las normas de la ofrenda de paz. Dice que se le presentarán en acción de gracia, entonces junto con el sacrificio de acción de gracia debían presentar tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untados con aceite y tortas fritas de flor de harina amasadas con aceite. Entonces nuevamente se menciona acá sin levadura. Debían presentar también su ofrenda con tortas de pan leudado. Presentar una parte de cada víctima como ofrenda al Eterno y será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio se comerá el día de su ofrecimiento y no debían dejar nada para la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su víctima es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comería el día que presentaba su sacrificio y lo sobrante
podrá comerse al siguiente día. Mas la carne del sacrificio sobrante del tercer día debía de ser quemada en el fuego. Entonces recordamos también que las ofrendas o los sacrificios de paz se ofrecían en agradecimiento al eterno Dios. En Habacuc 3:17 me gustó mucho este pasaje y lo que nos enseña la escritura acá. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Eterno y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gustó mucho este pasaje y quiero dejarle este pasaje a cada uno de ustedes porque estamos hablando acerca de las ofrendas de paz, acerca del agradecimiento al eterno Dios, pero es importante que nosotros podamos agradecer al Eterno en todo tiempo, cuando tenemos y cuando no tenemos, cuando vemos las cosas positivas y aún cuando vemos las cosas no de una manera positiva, debemos de agradecer al eterno Dios, y así como enseña Habacuc, aún en medio de todo esto, aún si la higuera no florece, aún si las vides no dan fruto, no importa, con todo esto yo me alegraré en el eterno Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esta es una palabra que quiero dejarte en esta mañana. Aunque nuestros ojos físicos en este momento están viendo que el mundo está consternado, que el mundo está con temor, que vemos que se habla acerca de un virus, el mundo está enfrascado en esto, aún con todo esto, yo me alegraré en el eterno Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque sé que nada de esta circunstancia, nada de lo que está pasando está fuera de su voluntad y de lo que Él nos quiere enseñar en este tiempo. Entonces, aunque veamos escasez, aunque veamos temor, aunque veamos persecución en este tiempo, con todo yo me alegraré en el eterno y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pueblo de Dios, busquemos qué tiene el Padre para nosotros en este tiempo, cuál es el propósito de nosotros en este tiempo, qué me quiere enseñar. El Padre nos está puliendo y nos está fortaleciendo a través de estas circunstancias. Así que no solo veamos lo negativo, no solo veamos la escasez, veamos que el eterno Dios nos está perfeccionando, que el eterno nos está puliendo y que Él nos va a entregar algo. Salmo 104:5 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, dadle gracias, bendecid su nombre, porque el eterno es bueno y para siempre es su misericordia. Su fidelidad de generación en generación, dice la Escritura, y esa es la garantía que nosotros tenemos en la palabra del Eterno y en la Torá del Eterno Dios, que las promesas que Él nos ha dejado van de generación y en generación, y eso abarca y nos incluye a usted y me incluye a mí. Así que todas las promesas que el Padre nos deja son para nosotros y están vigentes hoy en día. En todo tiempo, momento, circunstancia, nuestra actitud debe permanecer en agradecimiento al Padre. Así como cuando tenemos, como cuando no tenemos, mi actitud de agradecimiento debe ser espontánea al eterno Dios. Debemos tener siempre esa actitud de entrega, de acción, de reconocimiento. Gracias, Padre, porque hoy nos levantamos, porque tenemos salud divina, porque tenemos comida, porque podemos respirar, podemos ver el sol. Gracias, Señor. Dar gracias al eterno Dios. Bien, el siguiente episodio nos habla acerca de la prohibición de comer cebo y de comer sangre. Esto lo menciona el capítulo 7, entre el verso 22 y el verso 27. Dice: no comeréis grosura de novillo, ni de cordero, ni de cabra. La grasa del animal muerto o la grasa del animal despedazado podrán servir para cualquier uso, pero ciertamente no debían de comerla. Porque cualquiera que coma la grasa del animal del cual se ofrece el sacrificio y no al eterno, esa persona iba a ser cortada del pueblo. De igual manera, no debían de comer sangre, ni de ave, ni de bestia, ni de ninguno de vuestros asentamientos, y cualquier persona que coma sangre alguna también iba a ser cortada del pueblo. Esto recordemos también que se menciona en Génesis 9, versos 3 y 4, que dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes os los he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces acá, en este penúltimo episodio del capítulo 7, se hace mención a esta prohibición.
Así es. Continuamos entonces con el siguiente episodio de este capítulo 7, que son las porciones para los sacerdotes dentro de los sacrificios de las ofrendas de paz. Bien, a partir del verso 28 dice que el sacerdote, entonces habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que presente ofrenda de paz al Eterno traerá su ofrenda al Eterno tomada del sacrificio de las ofrendas de paz. Sus propias manos traerán la ofrenda dedicada al Eterno. Dice que de sus propias manos, la misma persona que traía el sacrificio, recordemos que la semana pasada mencionamos que ellos tenían también la opción de matarlo, por decirlo así. La misma persona podía matarlo o también podía ser el sacerdote, pero solo el sacerdote era el que presentaba en el altar los sacrificios. Ahora, en este punto dice que del sacrificio de paz, la misma persona debía tomar de la parte que iba a poner o se iba a colocar en el altar, él mismo la iba a tomar con sus manos y se la iba a colocar en las manos al sacerdote. Habiendo trabajado ya el sacrificio, habiendo trabajado el animal, él la tomaba y se la colocaba en las manos del sacerdote, pero para que el sacerdote la colocara sobre el altar. Ninguno lo podía ofrecer o podía realizar el trabajo que tenían los sacerdotes. Solo en esta ocasión, entonces, él dice que de su propia mano tomaba la parte, vamos a decir, la grosura, o en este caso la grosura, el sebo, y lo colocaba en las manos del sacerdote. Pero el pecho era mecido, era dedicado. En el sentido de mecido, era para consagrarlo para los hijos de Aarón. Dice la palabra que el pecho será de Aarón y sus hijos por porción para ellos, porque de lo que se daba al Eterno, entonces él daba a los hijos de Aarón. La espaldilla derecha será del sacerdote que oficiara el sacrificio. Entonces, de las ofrendas de paz o de los sacrificios de paz, se apartaban dos partes, el pecho y la espaldilla derecha. Otra versión dice la pierna derecha. Pero en este sentido entonces es el pecho, será para los Aarón y sus hijos, se compartió entre ellos, pero la espaldilla derecha era para aquel que oficiaba en ese momento o que realizaba en ese momento el sacrificio. Estas porciones del sacrificio será como estatuto permanente para Aarón y sus hijos, porque era para ellos estatuto permanente, o iba a ser por todas las generaciones, iba a ser para ellos porque era una ofrenda dedicada, era mecida. Todo lo que era mecido o elevado era consagrado, que ese mismo era el sentido, era consagrado para los hijos de Aarón, porque estaba dedicado al Eterno, y el Eterno de lo suyo apartó para los suyos. En este caso, en relación al servicio del tabernáculo, eran Aarón y sus hijos. Bien, ellos, esta porción será estatuto permanente, como lo mencioné, desde el día, dice, que se les diera, el día que él los ungió. Esto iba a ser permanente para Aarón y sus hijos, desde el día que él los ungió, o los invistió, los consagró para la obra. Entonces, más adelante vamos a estar viendo más específicamente, pero el Eterno escoge a Aarón y sus hijos. Ellos no iban a trabajar en la tierra, ellos no iban a tener una labor, por así decirlo, de campo, sino que ellos iban a estar enteramente dedicados a la obra del sacerdocio. Entonces ellos no iban a tener con qué sustentarse. Por lo tanto, de todo lo que se presentaba para el Eterno, se apartaban ciertas partes de los sacrificios que eran consagrados para el Padre, pero obviamente por él no estar físicamente y poder alimentarse de ello, él lo entregaba a Aarón y sus hijos para que ellos se sostuviesen, o ese fuese el mantenimiento del Eterno para ellos. Entonces, como también mencionaba mi esposa, la actitud de ellos no debía ser por lo que iban a recibir, por lo que iban a tener al servir al Eterno.
cómo más adelante en la historia, ya en los tiempos del Mesías, del Señor, vemos cómo estaba pervertida. La mayoría de los sacerdotes en el templo estaban pervertidos con toda la religiosidad y con todos los errores en los que ellos caminaban. Además de eso, también eran los servicios en el templo, o la función en el templo, ya que ellos también eran, por decir, la clase de la alta sociedad, o de los que tenían más dinero en los tiempos del Mesías, los sacerdotes, debido a la cantidad también de sacrificios que se llevaban. Entonces vemos como el punto no era yo voy a recibir, voy a trabajar porque voy a recibir, sino lo importante tiene que ser que yo lo voy a hacer, yo me voy a entregar, yo me voy a sacrificar por él, pero es para que el Eterno permanezca conmigo. En todas las instrucciones que el Eterno da a su pueblo, les dice porque su presencia iba a estar en medio de ellos, para que su presencia se mantuviese en medio de ellos. Obviamente también vemos como el Eterno dice que para que ellos se mantengan limpios, se mantengan puros, no pequen delante de él, pero para que el Eterno se mantuviese en medio de ellos. Si ellos permanecían en el error o practicaban el error, el Eterno se iba a apartar y vendrían consecuencias sobre ellos, que más adelante también nos enseña acerca de esas consecuencias. Entonces, repito, lo importante es que lo vamos a hacer para mantener al Eterno en nosotros, para mantener al Padre en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestro caminar diario, y no por lo que voy a recibir, que también estoy seguro y estamos seguros que vamos a recibir recompensa, que vamos a recibir de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no se olvida de nosotros. Entonces, si ya estamos completamente seguros de que el Padre va a tener cuidado de nosotros, ¿qué más vamos a esperar en cosas materiales? Si al tenerlo a Él, que es el dueño de todo, vamos a tener ese sustento, vamos a tener ese respaldo de lo que necesitemos. Lo importante entonces es el Padre y su propósito para nosotros. En este caso entonces vemos cómo eran los sacerdotes. También quiero ampliar un poco más en relación a esto, porque a través de Yeshua nosotros nos hacemos uno con Él, y a través de Él entonces somos sacerdotes, somos real sacerdocio. Tenemos también una función sacerdotal que cumplir delante del Padre. Eso quiere decir que nos hace como Yeshua delante de Él, por lo cual tenemos libre acceso a su presencia, por lo cual tenemos la seguridad de su mantenimiento para con nosotros, de su provisión para con nosotros. No así como el resto del pueblo, que al entrar en la tierra debían trabajar la tierra, debían cultivar, y caminando en la Torah, en obediencia a la Torah, la tierra les iba a producir también, porque el Padre tiene cuidado de la palabra nos relata que el Padre tiene especial cuidado de la tierra de Israel. Bien, en relación a los sacrificios de paz, a las regulaciones, a los sacrificios, el verso 37 dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda del sacrificio, de la consagración y de las ofrendas de los sacrificios de paz. Quiero mencionar en relación a la ofrenda por el pecado, para culminar el capítulo 7, que dice que no se comerá ninguna ofrenda por el pecado de la cual la sangre haya sido llevado al santuario, dentro del tabernáculo. Dice que no se debía comer. ¿Por qué razón? Recordemos que habían varios tipos de ofrendas por el pecado en relación a los faltantes o a los que habían pecado. Uno era por el sacerdote, otro era por el pueblo, otro era por el rey, otro era por una persona más del pueblo, por decirlo así. Cuando el sacerdote pecaba o el pueblo en general pecaba, debía llevarse un novillo, y esta sangre, en relación al sacerdote y al pueblo, esta sangre se llevaba dentro del tabernáculo, se aspercía 7 veces sobre el velo, delante del velo, frente al altar del incienso,
se quemaban algunas partes en el altar y el resto se quemaba fuera del tabernáculo. Entonces, cuando era por un rey o por el pueblo en general, no se hacía, la sangre no se llevaba adentro. Esto quiere decir que esta parte del sacrificio sí se podían comer. Cuando era pecado por el pueblo, por el sacerdote, no se podía comer. A eso quiere decir, finalizando en ese capítulo 6, en relación a la ofrenda por el pecado. Bien, vamos al capítulo 8, habiendo ya dado el Eterno la instrucción en relación a los sacrificios, a los distintos sacrificios, tanto las ordenanzas para el pueblo, el conocimiento para el pueblo, como también para lo que debían hacer los sacerdotes. Entonces acá da inicio a la consagración de Aarón y sus hijos en el capítulo 8, o la investidura de los Coanim, los sacerdotes. Dice que después habló el Eterno a Moisés diciéndole: toma a Aarón con él y a sus hijos, así como las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la entrada del tabernáculo. Entonces hizo Moisés tal como el Eterno le había ordenado, y la asamblea fue congregada a la entrada de la tienda de reunión. Dijo Moisés a la asamblea: esta es la palabra que el Eterno ha ordenado. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. A partir de acá, él empieza a realizar toda la instrucción dada por el Eterno para la investidura, para la consagración, para la unción. Son palabras sinónimas en relación a el inicio del servicio para Aarón y sus hijos. Recordemos que esto fue, según nos finaliza el capítulo de Éxodo, al primer día del primer mes del segundo año, es decir, en Rosh Hodesh, en cabeza de mes. Esto debía hacerse al momento de dirigirse al tabernáculo, iniciar también el servicio de Aarón y sus hijos. Moisés hace esto congregando a toda la congregación, reuniendo a toda la congregación y vistiendo a Aarón y sus hijos para dar como parte del inicio de su servicio. Entonces dice que primero los lavó, los hizo acercar, los lavó, y entonces empieza a relatar la palabra, cómo fue atando o colocando las vestiduras a Aarón. Dice que colocó su túnica o su manto interior con su cinto, luego de eso coloca el manto azul, le coloca todo el efod, encima del efod ata el pectoral con sus piedras de ónice, con su urim y tumim, luego de eso le coloca la mitra con la diadema santa, vistiéndolo totalmente de acuerdo a como el Eterno lo había instruido. Acá vemos cómo en relación a este acto de vestidura sobre Aarón y sus hijos, vemos también una sombra de lo que es el plan de salvación, o de lo que de lo que era sombra de la función que iba a cumplir el Mesías dentro de su plan de salvación del Eterno Dios. Aquí vemos cómo vemos 3 aspectos: la reconciliación, la mediación y la santificación dentro de la labor del sacerdocio. Es decir, en la reconciliación era sombra del sacrificio de Yeshua por el pecado. Los sacerdotes reconciliaban al pueblo con Dios a través de oficiar en los sacrificios del pecado y comer también de ese sacrificio, de ser parte, no solo matarlo y colocarlo en el altar y que el pueblo se fuera, o la persona del pueblo se fuera, sino también comer de ese sacrificio, ser parte de ese sacrificio por el pecado. Ya por eso aclaré primeramente en relación a los que no se comían, no se podían comer. Bien, el siguiente aspecto es la mediación. Una de las labores del sumo sacerdote era mediar por los pecados del pueblo ante el propiciatorio. En esta oportunidad era cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo. Hebreos 5:1 nos dice: porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, es decir, para mediar entre los hombres y Dios. A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hace énfasis en los sacrificios por los pecados para poder reconciliar o para poder mediar entre ellos, ya que si había pecado de por medio, el pueblo no iba a tener esa cercanía al Padre. Ellos podían llevar ofrendas por otro tipo de actitudes o de lo que quisiese presentar, pero si aún había pecado entre ellos, estaban separados. Bien, y el tercer aspecto es la santificación que representaba el sacerdocio, es decir, dedicaban el pueblo a través de los sacrificios y por medio de la instrucción de la Torá. Aquí vemos como a quien el Padre llama capacita, es decir, a Moisés, al llamarlo, lo capacitó, a Aarón al llamarlo para esta obra, lo capacita y les da la habilidad, le da los dones, le da todo lo necesario para realizar esa función. No solo a Aarón fue esto, sino también para sus hijos dentro de sus funciones. Recordemos que ellos no solamente iban a estar día a día con los sacrificios, realizando los sacrificios, sino que cada uno también debía cuidar ciertos aspectos. Uno de ellos era encargado de todos los levitas, los que transportaban el tabernáculo, y otro de ellos también era encargado de todos los utensilios, de que todo se armara correctamente. Entonces, a quien el Padre llama, capacita. Por eso quiero leer lo siguiente: al igual que los sacerdotes, por medio de Yeshua fuimos consagrados para una función específica y para desarrollar nuestra asignación de manera que podamos establecer el reino de una manera integral. Entonces, así como los sacerdotes fueron llamados y consagrados para esa función específica, nosotros también tenemos una función específica. Por eso también decía que somos real sacerdocio. A través de Yeshua también somos sacerdotes para oficiar de este mismo modo, como lo dice el libro de Hebreos, según el orden de Melquisedec. Pero también tenemos una asignación específica, unos dentro de una función ministerial y otros de acuerdo a la asignación que el Padre haya determinado dentro de su plan de redención para todos. Bien, seguimos entonces con la consagración de Aarón y sus hijos. Pasado esto, de haberlo vestido, de haberlo puesto todas las vestiduras, dice que enseguida tomó Moisés el aceite de la unción. Enseguida tomó Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y los santificó. Roció en él 7 veces el altar, y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la fuente y su base, para santificarlos, para también dedicarlos. Al él realizar este acto de ungir todo el tabernáculo, el altar, que en este caso dice 7 veces, y ungió todos los utensilios, también era para el inicio de su labor. Nosotros también fuimos ungidos por Yeshua. Nosotros no somos los ungidos. Yeshua es el ungido, el Señor es el ungido, el Mesías, que es lo que significa Mesías, el ungido, y a través de él somos nosotros, o ejercemos parte de su unción. A través de nosotros es manifestada su unción. Tenemos una capacitación personal para una labor específica, pero dentro del reino contamos con la unción o la capacitación del Mesías para la labor. Bien, entonces el tabernáculo fue consagrado y todo esto fue ungido por Moisés para que fuese la morada del Eterno en el desierto. Asimismo, por medio de Yeshua somos el tabernáculo donde mora su presencia. En 1 Corintios 6, 19 nos habla acerca de nosotros como el tabernáculo. Lo voy a leer. 1 Corintios 6, 19 dice: hoy no dais que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Como mencionaba mi esposa anteriormente, que debemos nosotros ofrecernos en el altar, que somos el altar
en el cual debe estar encendido el fuego cada día, el fuego de la adoración, de la rendición, del sometimiento, de nuestra muerte, de las áreas de nuestra vida. También somos el templo, pero también somos el sacrificio. También somos el sacrificio. Romanos 12 nos dice que presentemos nuestros cuerpos por la misericordia de Dios delante de Él como sacrificio ante el Eterno, que es nuestro culto racional. Somos entonces también el sacrificio ante Él, haciendo morir día a día las áreas de nuestra vida, nuestros pensamientos, actitudes erradas en nosotros que deben cambiar. En varias ocasiones la palabra nos las relata detalladamente. Puede ser mentiras, maledicencia, murmuración, todas estas clases, pecados sexuales, todas estas áreas deben ser consumidas en el altar, nosotros como sacrificio, para que sea olor fragante al eterno Dios, nuestra muerte, nuestra rendición a Él. Entonces los sacerdotes ofrecían todo esto para reconciliar al pueblo con Dios. Nosotros también como sacerdotes debemos morir a nosotros mismos para permanecer en esa unidad con el Padre que nos ha dado a través de Yeshua. Dice que luego de esto derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego de haberlo vestido, luego de que ungió todas las mobiliario en el tabernáculo, en el atrio, también dentro del atrio, entonces unge a Aarón como parte de ese engranaje, como miembro de todo ese lugar que iba a servir para mediar entre los hombres y el Eterno. Tras esto Moisés mandó entonces acercarse a los hijos de Aarón y los hizo vestir con túnicas. Los ciñó con cintos y les anudó las tiaras tal como había ordenado el Eterno a Moisés. Como vemos acá, entonces él recibe la unción como el principal entre ellos. Yeshua fue ungido como el principal entre nosotros. También podemos llamarlo el primogénito de muchos hermanos, el primogénito de la resurrección. Él es el principal entre nosotros, Él es la piedra del ángulo. Por eso nosotros no somos los ungidos, como mencionaba, sino tenemos la unción del Santo, de Yeshua el Mesías. Bien, dice, acá vamos a ver algo importante en relación a las vestiduras. ¿Por qué? Dice que, voy a leer el verso 13 nuevo. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón y les puso las túnicas, los ciñó los cintos y les colocó las mitras, de la manera que el Eterno había ordenado a Moisés. Hasta este punto entonces no había derramamiento de sangre, era todo el proceso que debía realizarse. Y los materiales, los medios a través de los cuales se iba a realizar todo el servicio. No solo era el tabernáculo, no solo eran todos los utensilios del tabernáculo, de todo el atrio, sino también ellos como persona y sus vestiduras. Era importante las vestiduras que ellos tuviesen, ya que si alguien se presentaba con unas vestiduras manchadas o no siendo de lino, no siendo las correctas, iban a pecar delante del Eterno, iban a ir en contra de los mandamientos del Eterno, pecando de esta manera. Bien, entonces es importante las vestiduras también, porque las vestiduras nos hablan de Yeshua. Sí se ha hecho mucho énfasis, sé que se ha hecho mucho énfasis en relación a Efesios 6, de la armadura de un soldado, pero con esa tipología de un soldado romano, que no era o no es la interpretación correcta de lo que en verdad se quiso escribir ahí, sino que en varios pasajes en las escrituras nos habla de vestirnos de Yeshua, de ser como Él, no ser como un soldado romano, sino ser como Yeshua, vestirnos de Él. Y voy a estar mencionando algunos versículos. Deuteronomio 22:11, para empezar, voy a mencionar, dice: no vestirás ropa de material mezclado, de lana y de lino. Esto no debía haber la mezcla dentro de sus vestiduras donde tuviesen un retazo, digamos los pantalones de lana y los suéteres de lino. No había
no debía haber esta mezcla en ellos, ni tener retazos, ni costuras con estos dos materiales. Una de las razones es por la mezcla, que el Eterno aborrece la mezcla entre, luego también menciona otro que era de no poner un buey junto con un asno para arar la tierra en un mismo arado. Aborreciendo así la mezcla, también habla de no sembrar dos tipos de semillas en un mismo campo por la mezcla. Pero también nos habla de la lana que untada o coloreada con rojo, ser puesta de rojo, simbolizaba el pecado. Entonces un sacerdote no debía tener ropa de lana, porque esta, pintada de rojo, también era símbolo del pecado. Dice que el Eterno va a emblanquecer los pecados, los va a hacer borrar, nuestras vestiduras las va a poner como blanca lana. Que si aunque tus pecados fuesen como la grana, como blanca lana serán emblanquecidos, dice el libro de Isaías, en relación al pecado. Entonces no debían vestir calzoncillos de lana y ropas de lino, todo debía ser de lino fino, no habiendo mezcla en ellos, ni tampoco en el sentido de la lana con el pecado, no habiendo pecado en ellos. Esto nos habla de la importancia de nosotros como sacerdotes, siendo puros, limpios, consagrados delante de Él, no tener pecados, no tener faltas en las cuales nosotros, reconociéndolo, sabiéndolo, permanezcamos en ello, pero también de no tener mezcla en nuestra vida. Y esto es sumamente importante, más en este tiempo, debido a la mezcla que ya se ha mezclado, que ya se ha mezclado, valga la redundancia, que se ha amalgamado con el pueblo de Dios en relación a doctrinas de error, a malas interpretaciones, argumentos de Babilonia que han sido permeados en nosotros, lo hemos heredado en muchos lugares, en muchas interpretaciones, hemos heredado esta mezcla de Babilonia, y ahora como sacerdotes decimos que esa es la interpretación correcta, estando utilizando esa mezcla para enseñar la palabra. Entonces, como sacerdotes del Eterno Dios, era la función enseñar al pueblo, instruir al pueblo. Entonces nosotros también debemos instruir al pueblo sin mezclas, sin esa mezcla de vestiduras que no tenga nada que ver con Babilonia, sino lo que el Eterno está hablando en este tiempo. Debemos revisarnos, debemos interiorizar en su espíritu para que podamos entonces enseñar correctamente lo que nació de Él, lo que siempre fue de Él, y no lo que se mezcló a través de interpretaciones y doctrinas de error hasta nuestros días. Entonces, en relación a las vestiduras, inicio con esto, y Romanos 13:14 también nos dice: sino vestidos del Señor de Yeshua, el Mesías, y no probáis para satisfacer los malos deseos de la carne. Vestidos del Mesías, y no proveáis de los malos deseos. Ahora, ¿las vestiduras de Yeshua eran como las de un soldado romano? No, ya vamos a ver un poco más de esto. Daniel 3:21 nos dice: así, estos varones fueron atados con sus zaragüeyes o calzoncillos. Esto es en el contexto de donde Sadrach, Mesach y Abednego son lanzados al horno de fuego. Dice: así estos varones fueron atados con sus calzoncillos, sus túnicas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego abrasador. Es decir, ellos con toda su vestidura fueron lanzados dentro del fuego, es decir, con todo lo que ellos tenían, representaban en relación a sus vestiduras, de acuerdo a la cultura que ellos decidieron permanecer, que era fiel a la Torah del Eterno. Esto nos habla también de las vestiduras en nosotros, de todos estos aspectos de Yeshua con las cuales nos vestimos, donde van a ser probadas por el fuego, donde van a ser también pasadas por el fuego, y lo que no es de Él se va a quemar. En estos hombres dice que nada de ellos fue quemado, no se quemó, nada de ellos se quemó, ni aún el cabello, ni siquiera su ropa olía a humo. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. También lo mencionábamos
la persona el sacerdote que debía mantener en ese día, de acuerdo a su labor diaria, el altar encendido, debía sacar las cenizas del altar, las que se consumieron durante el día y la noche anterior. Al inicio del día él sacaba las cenizas sin que el fuego se apagara, luego se cambiaba sus vestiduras de lino y salía con otras vestiduras para depositar las cenizas en ese lugar santo, sin que el altar se apagase. Esto nos habla también como de Yeshua. Nosotros somos revestidos en todo momento para realizar distintas funciones del Padre Eterno, para realizar distintas asignaciones que Él nos haya entregado. Y voy a continuar un poco más con las vestiduras en relación a vestirnos del Mesías. Colosenses 3, y le invito que lea conmigo en la pantalla. Dice: haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría. Haced morir la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Es decir, ya no forman parte de tu vida, ya eso quedó en el viejo hombre y ahora deben morir. Pero ahora desechad también en vosotros todas estas cosas, lo que parecía malo o que no se tildaba, se condenaba a ojos públicos: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas. Aarón fue desvestido del viejo hombre y fue vestido con vestiduras sacerdotales. Entonces voy a repetir el verso 9: no mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas. Ya no somos tu nombre, no sé nuestro nombre, yo voy a decir el mío. Ya no soy Gabriel, que el que tenía esas prácticas pasadas y que andaba en ellas. Algunas eran condenadas públicamente por la sociedad, pero otras tal vez no, porque eran como que más pasables, más de normal, eran más aceptables y tomadas como normal dentro de una sociedad normal. No sé, alguna persona fumaba, bebía, decía sus groserías, mentía una a la otra, se mofaba, se burlaba del otro, y para las personas no eran tal vez condenados, pero aún así son prácticas del viejo hombre, de las cuales ahora hemos sido desvestidos por Yeshua, y que ya no deben ser parte de nosotros, también deben morir. Y luego dice: y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento pleno. Revestidos de nuevo, ¿de cuál? De ese real sacerdocio, así como fue llamado Yeshua, sumo sacerdote. Nosotros también fuimos trasladados para ser sacerdotes y ejercer nuestra función, el cual a la imagen del que lo creó, es decir, de Yeshua, del Señor, del Eterno, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta que tengamos la estatura del varón perfecto, hasta que la imagen, el reflejo de su imagen sea plena en nosotros, tal como Él es, con su posición, con su autoridad, con su actitud, con su corazón, pero que sea moldeada en nosotros hasta ese punto, estando vestidos de Él, donde no hay griego ni judío, circuncisión y circuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Por tanto, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos como escogidos de Dios, consagrados y amados. Aarón y sus hijos fueron vestidos y escogidos por Dios, consagrados para la labor del sacerdocio, y eran amados no solo por el Padre, sino también por el pueblo, porque eran los mediadores entre el pueblo y Dios, para que su presencia permaneciese en ellos. Entonces no es la importancia al 100% de que era para ser librados del pecado, para ser librados de las impurezas, sino para que su presencia permaneciese en medio de ellos. Santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, es decir, generosidad. Voy a repetirlo: por tanto, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad,
de mansedumbre, de longanimidad, que es generosidad. Esas son parte de las vestiduras de Yeshua, con las cuales somos revestidos por Él en nuestro nuevo hombre, nuestra nueva criatura, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro, siendo perdonadores. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Él, como un linaje, como un real sacerdocio, para ser un linaje consagrado, dedicado a Él, nación santa, no siendo parte de las tinieblas, no teniendo mezcla con las tinieblas, no teniendo un calzoncillo de lana, sino vistiendo de lino fino. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. Yeshua enseñó sobre el amor: amad al Eterno vuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amar a tu prójimo como a ti mismo. Pablo resume en varias partes en la palabra que es robar, no codiciar, no matarás, no adulterarás. Se resume en toda esta: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándose, amonestando los unos a los otros. Voy a repetir la palabra del Mesías vive en vosotros en abundancia. ¿Cuál era la palabra del Mesías? Solo los evangelios, solo hechos, solo las cartas de los apóstoles. La palabra del Mesías era la Torá, lo que ellos mantenían en aquel tiempo, en lo cual ellos se instruían, la Torá y los profetas. Dice: con toda sabiduría, enseñándose, amonestando los unos a los otros con salmos e himnos. Quiere decir que también estudiaban el libro de los salmos. No es el Nuevo Testamento, no es el pacto renovado solamente, y lo demás ya no está vigente. Era toda la Torá del Eterno, que de hecho Yeshua es la Torá viviente, no nos cansamos de repetirlo. Y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Y voy a finalizar con este punto en relación a las vestiduras y de lo que estamos siendo revestidos cada día. Y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, en toda nuestra labor como sacerdotes del Padre, debemos hacerlo todo en el nombre de Yeshua, quien es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre. Es decir, en todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, de escritura, de acción, de video, sea en el nombre de Yeshua, para honra de Dios Padre. Es decir, el altar de sacrificio. En ese altar, todo lo que hagamos en nosotros lo vamos a hacer no para nosotros, sino para honra al Padre a través de Yeshua, que es el mediador. Pero todo eso muere en nuestra vida, muere en este altar, muere como este sacrificio dentro del templo del Padre, dentro de nuestra función o como parte de nuestra función como sacerdotes. Bien, seguimos entonces con el tema para no desviarnos. La ofrenda por expiación, a partir entonces de acá, habiéndolos Moisés lavado, limpiados, ungidos con el aceite de la unción, toca entonces realizar los sacrificios. Había que derramar sangre para cubrir sus pecados y que entonces se iniciase su labor, su función sacerdotal. Yeshua debía derramar su sangre, limpiar, ya no cubrir, sino limpiar nuestros pecados para iniciar nuestra labor dentro del servicio sacerdotal para el Padre. Entonces iban a hacer 3 sacrificios: un becerro para expiación o por el pecado, un carnero como holocausto y otro carnero como consagración o por investidura, es decir, para el inicio de su labor. Entonces el becerro de la expiación, uno lo degüella y Moisés toma la sangre, pone sobre los cuernos del altar y la echa al pie del altar. Él con su dedo unge los cuernos de bronce del altar de bronce. Luego toma la grosura, si usted lo lee específicamente dentro de
los siguientes versículos, del 14 al 21, va a ver cómo es el cebo de los riñones, de lo que cubre el hígado, todo lo que cubre los intestinos, todo esto es la grosura, y la hace arder sobre el altar. Luego de esto traen el carnero del holocausto, lo degüellan, rocían la sangre alrededor del altar y hacen arder la cabeza, los trozos y la grosura. Esto iba a ser seguido del becerro de la expiación. Entendemos entonces que este becerro de la expiación se tomaba, la grosura o el cebo se consumía sobre el altar y el resto era consumido fuera del campamento por ser el becerro por el pecado por el sacerdote. Esto lo podemos entender por qué pecado. Uno era por el pecado cometido con el becerro de oro que había hecho Aarón, permitiendo, si se puede decir también por ignorancia, él participó de este pecado. Si fuese así el caso, también este era por ese mismo hecho, pero también en relación a cualquier pecado antes de su inicio, del inicio de su labor como sumo sacerdote, era este becerro por la expiación, que se consumía el resto fuera del tabernáculo. Luego entonces se venía el carnero del holocausto, como ya lo leímos. Pasado el carnero del holocausto como olor grato ante el Eterno, entonces se traía el carnero de la consagración. Para ser degollado también, Moisés entonces pone la sangre. Esta sangre ya no se ungía sobre el tabernáculo, sino que ahora esta sangre se iba a poner sobre Aarón y sus hijos en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Esto también lo mencionamos en la porción del libro de Éxodo, como esto nos habla de oír solamente en su oreja era para escuchar solamente la palabra del Eterno, la dirección del Eterno. En su mano derecha era dentro de su labor, no solo en su labor dentro del tabernáculo, sino también en lo que él hacía a diario, y en el pie derecho es para que siempre se mantuviese alineado al camino del Eterno, el camino trazado por el Padre. Esto nos habla de esta sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho, que le fue puesta del carnero de la consagración a Aarón y a sus hijos. Cuando esto era realizado, entonces Moisés tomó la grosura, la espaldilla derecha, el canastillo de los panes sin levadura, una torta sin levadura, una torta de pan de aceite y uno de hojaldre, y la colocó en las manos de Aarón y en sus hijos para ser mecidas. Entonces cada uno de ellos realizó este acto de mecer la ofrenda, todas estas partes de la ofrenda para el Eterno, es decir, como consagración. Recordemos, lo mencioné anteriormente, todo lo que era mecido era para consagrarse para el Padre. Luego se hicieron arder sobre el altar, sobre el holocausto, ya que era el consagración en olor grato. Entonces, en relación a esta sangre que era puesta sobre ellos, que era untada sobre ellos, Jeremías 7:24 dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada más les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz. Esto fue el Eterno acá está diciendo, lo primero que yo les dije fue esto. Yo no les hablé primero de sacrificios de animales, ni de sacrificios ni de holocaustos. Lo primero que yo les dije fue esto: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Yo no quiero ir hacia atrás, yo quiero ir hacia adelante. Por lo tanto, nuestro deber es escuchar su voz y andar en el camino que Él nos mande, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Escuchad su voz. Nosotros también, a través de Yeshua, fue puesto la sangre sobre nuestro lóbulo derecho, nuestro pulgar derecho y nuestro pulgar derecho del pie, para escuchar su voz, andar en su camino y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Bien, pasado esto, dice que Moisés recibe la porción de la ofrenda.
¿Cuál porción de la ofrenda? Ya lo vamos a ver. Dice que después Moisés tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida en presencia del Eterno, del carnero, no del novillo. Es la porción de Moisés del carnero de la investidura, tal como el Eterno había ordenado a Moisés. Si otro sacerdote que no hubiese sido Moisés hubiese realizado esta labor, él hubiese recibido la porción o esa porción, el pecho mecido, porque así estaba establecido para el que oficiase como sacerdote por el sacrificio. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar y lo roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Menciona varias veces la vestidura por la importancia que acabo de enseñar en relación a ser parte que eran parte de la labor sacerdotal como mediadores. Nosotros entonces fuimos revestidos de Yeshua. Así consagró Aarón y sus vestiduras y con él a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Bien, vamos finalizando entonces en este punto. Dice que, voy a leerlo, sería quemar al fuego sobre el altar. Dice el verso 33, no saldrán durante 7 días de la entrada del tabernáculo, hasta que se cumplan los días de su consagración, porque serán consagrados por 7 días. Durante 7 días iban a realizar todos estos sacrificios y ellos iban a estar ahí para su consagración, cumpliendo así lo establecido por el Eterno. De la manera que yo lo he hecho hoy, así ordenó el Eterno para hacer expiación por ustedes. Al entrar al tabernáculo permanecerán día y noche durante 7 días y guarden la ordenanza del Eterno para que no mueran, porque así me ordenó. Durante estos 7 días Moisés estuvo oficiando en lugar de ellos, y también es muy probable, no lo dice la Torá, pero sí lo entendemos así, de que él les estuvo enseñando acerca de todos estos sacrificios, les estuvo dentro de su proceso de consagración, también les enseñó cómo se debían sacrificar los distintos tipos, aparte de lo que ya les había relatado, para que ellos lo aprendiesen, lo entendiesen, también como proceso de la investidura. Nosotros no somos llamados de un día para hoy y ya lo sabemos todo. El Eterno nos llama, pero en ese proceso nos capacita, nos va enseñando, como también es bueno tener un modelo que nos pueda enseñar, que nos pueda instruir, nuestro líder, nuestro pastor, esa guía que el Eterno ha puesto para que nos enseñe. Así lo hizo Moisés, y dice que Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Eterno les había ordenado por medio de Moisés. Ellos estuvieron presentes en el tabernáculo durante estos 7 días para cumplir lo establecido de su proceso de consagración. La siguiente porción de la semana que viene, mejor dicho, de esta semana que vamos a estar estudiando, vamos a ver cómo finaliza este proceso de consagración que nos habla el Eterno en relación a ese 8º día y lo que ellos debían permanecer fiel en relación a todo este proceso para dar paso a nuevos temas que vamos a estar hablando. Entonces, espero que esta enseñanza también le haya sido de provecho, le sea de provecho, no solo para su vida, para su familia, sino también para todo su ministerio, y sobre todo para que pueda ser ensanchado su espíritu, pueda ser ensanchada su mente, y que el entendimiento, la revelación del Eterno pueda venir en mayor proporción sobre su vida. No hablamos nuestra propia sabiduría, nuestras propias palabras, sino también lo que el Padre nos enseña semana a semana. Entonces lo hacemos de todo corazón, lo hacemos con amor para todos ustedes, pero sobre todo para el Eterno Dios, sabiendo que también los ha escogido a ustedes como parte de su familia, de su pueblo, de preciada posesión, por lo cual aprovecho y les digo, son un pueblo de preciada posesión para el Eterno, y siendo de esa forma también nosotros también les apreciamos
grandemente. Shabbat Shalom para ustedes, los bendigo y nos vemos la próxima semana, no sin antes dar algunos saludos que vamos a estar mencionando. Así es, no queremos despedirnos sin antes saludar a esta hermosa familia que nos estuvo acompañando el día de hoy en nuestra transmisión. Queremos enviar un gran abrazo a los pastores Mariano y Miriam de la Fuente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bendiciones para ustedes y para su ministerio. También queremos enviar un gran abrazo a nuestra querida Silvia Viviana Virsi. Un gran abrazo para ti, para tu familia, Silvia. Gracias por habernos acompañado también el día de hoy. A Ana Lucía Caicedo, un abrazo para ti, Ana Lucía, esperemos que te encuentres muy bien. Queremos saludar también a Javier Moncada. Javier nos saluda, Javier nos saluda desde Santiago de Chile, desde Curacaví. Un gran abrazo para ti, Javier, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. También queremos saludar a nuestra querida Meglis Ordosgoite, una fiel oyente. También un gran abrazo, muchas bendiciones para ti, para tu familia, Meglis. Queremos saludar a una persona también muy especial para nosotros, un profeta de la Casa de Altares de Adoración, y es el profeta Víctor Pino. El profeta Víctor se encuentra en Colombia. Un gran abrazo para ti, Víctor, muchas bendiciones. También saludamos a Estefanía de Churia, también muy especial para nosotros. Estefanía, te amamos, a ti, a tu familia, un gran abrazo. Estefanía también se encuentra en Colombia y también es profeta de la Casa Altares de Adoración, así que un gran abrazo para esa familia ministerial. Queremos saludar también a nuestra querida Norma de Campos. Shabbat Shalom para ti, Norma, desde Costa Rica. Gracias por acompañarnos, eres una fiel oyente también para nosotros, así que te enviamos muchas bendiciones para ti, para tu familia y para todo tu ministerio. Si alguna persona se me escapó, pues a veces este celular como que se vuelve medio loco y se desconecta, pero les amamos a todos, les bendecimos, les damos gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Ya les vamos a estar haciendo llegar el PowerPoint con estas enseñanzas para que usted también tenga la oportunidad de estudiar, de reforzar quizás el estudio que usted también hizo en transcurso de la semana. Somos un mismo cuerpo, estamos para apoyarnos, para bendecirnos. Gracias nuevamente, nos vemos el próximo sábado a la misma hora para seguir compartiendo con ustedes estas transmisiones. Bendiciones y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.